¿Qué tal? Buen día. Bien, esta exposición se ejecutó, se llevó a cabo, se expuso, valga la redundancia, en el Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, el tercer congreso que organizó la UNAM, o el Programa de Investigación en Cambio Climático, de lo que es la Facultad de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, allá por los días del 14 al 18 de octubre del 2013. Entonces estamos hablando de un trabajo ya de 8 años. Y en el bloque temático de alternativas energéticas llevamos el tema de la seguridad de suministro eléctrico a la independencia energética. Un mismo objetivo con soluciones divergentes. Bien, el contenido de esta presentación, pues planteamos los dos conceptos. Lo que implica la seguridad de suministro, particularmente eléctrico, ¿no? Lo que implica la independencia energética, obviamente también desde la perspectiva eléctrica, y qué alternativa persiguen los planes gubernamentales. Obviamente en ese tiempo estábamos hablando de la perspectiva que perseguía el gobierno 2013, debió ser el licenciado Enrique Peña Nieto. ¿Qué objetivo perseguir? Era la gran incógnita. ¿Quiénes deben participar? ¿Quiénes se van a beneficiar? Y los ejemplos en el entorno mundial de naciones que persiguen una u otra alternativa. Vale decir que la seguridad de suministro o la independencia energética son conceptos que buscan, pues como se había dicho al inicio, ¿no? Un mismo objetivo: proveer de energía a una población, a una comunidad o a una nación entera, ¿no? Con la seguridad de suministro se busca con una determinada tendencia, y la independencia energética, cuyo concepto depende incluso también bastante más de la posición geopolítica y de los recursos propios que tenga una nación, ¿no? Para poder suministrar la energía final, que normalmente es, para el mayor de los casos, en la población que utiliza más energía, pues es la energía eléctrica, ¿no? Vale decir que también las naciones se buscan proveer de energía que podría ser petróleo o gas natural, pues para efectos también desde el punto de vista del suministro. Bien, para entrar en materia, pues vamos a definir qué es la seguridad de suministro eléctrico. Bueno, y uno de los autores consultados para este artículo, porque obviamente fue un artículo también, el cual lo podrán encontrar en ResearchGate, con Puerta a la Investigación, o en academia.edu también. Simplemente lo pueden googlear, ¿no? La seguridad de suministro eléctrico se puede definir como aquella que permite al consumidor tener acceso a la energía que necesita en el instante que la requiere, con una calidad determinada y a un precio competitivo. Y todo ello implica lo siguiente. Bien, cuando hablamos de esto, normalmente se piensa en un proveedor. Para el caso, por ejemplo, de electricidad, la electricidad en corriente alterna, pues se tiene que producir en el momento mismo en que está siendo consumida, ¿no? Y este bendito juego de suministrar en el mismo instante que se necesita implica pues un conocimiento bastante profundo de lo que son las costumbres humanas de consumo eléctrico, valga la expresión, ¿no? Se puede decir que con cierto margen de variabilidad, los parámetros de calidad, como lo son la amplitud de la onda de tensión y la frecuencia con la que oscila la corriente alterna, pues la gente
que despacha la energía, ¿no? Va observando esos dos parámetros y va incrementando o decrementando la cantidad de potencia que se necesita en ese instante. Dicho sea de paso, la gente que despacha la energía pues cuenta con una gran cantidad de información estadística respecto al consumo eléctrico de la nación, ¿no? O como quien dice, un lunes normalmente se parece a otro lunes, y un martes a otro martes, y un día festivo pues ellos tienen de conocimiento que el consumo eléctrico es más o menos parecido al de un día domingo, un día festivo, un día domingo, es muy similar, un día de fiesta o de descanso, ¿no? Sin embargo, existen problemas para ellos, aun cuando están muy pendientes también de las cuestiones climáticas. Dicho sea de paso, los apagones por las heladas que ha habido en estos días de febrero de 2021 en Texas, pues han sido días que en un momento dado la gente que despacha energía tuvo que haber previsto en cierta medida, dado el conocimiento que tienen del clima por los satélites, y problemas muy similares se llevan a cabo con bastante frecuencia, ¿no? Digo, no pensemos que por ser un país de ingresos medios a altos y no un país de ingresos altos, como es lo que es Alemania, Dinamarca, Noruega, Finlandia, ellos también tienen problemas y severos por el clima, ¿no?, extremo que suelen vivir, por el frío, precisamente porque pues la gente llega a casa o se queda en casa y lo primero que hace es encender el aire acondicionado. Y si ellos no han previsto una cantidad suficiente de generación eléctrica, pues es obvio, ¿no? El sistema puede entrar en inestabilidad por el exceso de demanda y la poca previsión que tienen para suministrar ese exceso de demanda, ¿no? Bien, ¿qué implica todo ello? Entonces, tener seguridad de suministro eléctrico, pues numerosos eslabones que conforman la cadena de suministro de energía, ¿no?, y que hacen posible que su continuidad sea casi asombrosa, ¿no? Bueno, la mayor parte de naciones, sus sistemas eléctricos de potencia modernos o no tan modernos garantizan casi por ley un suministro con una continuidad tal del 99.99%, lo que implica que después de hacer las operaciones, ¿no?, en un año completo, garantizan que si llega a haber una falla, esta como mucho no puede sobrepasar las 6 u 8 horas, ¿no?, de duración. Obviamente en algunos lugares va a ser más alto, va a ser más grande esta cantidad, y en otros no. En otros alguien podría decir, bueno, es que en el año completo no tuvimos ninguna falla, y sí, es creíble, ¿no? Entonces, como suelen decir por acá, hay unas de cal por las que van de arena, ¿no? Como primera aproximación basta pensar en la cadena que hay detrás del consumo de 1 kilowatt hora eléctrico por consumidor final, ¿no? Y para que llegue la energía hasta el punto final, y aquí lo vemos, hasta una casa habitación, pues tuvo que haberse generado esa energía. Aquí la pintan como una central termoeléctrica, como en el caso mexicano, el 75% del suministro eléctrico depende de termoeléctricas. Algunas nucleares, otras de ciclo combinado, otras de combustóleo, otras de carbón, y en el mejor de los casos algunas geotérmicas, ¿no? Esa generación, ahora sí que se genera una tensión de 22.000 volts, como dice aquí, se eleva para el transporte 10 veces su valor, 220.000 volts o 220 kilovolts. Después se vuelve a transformar a niveles más utilizables, ¿no? Se lleva a niveles primero de generación, después de transporte o transmisión, después a niveles de subtransmisión en algunos casos, en otros casos a niveles de distribución eléctrica, y después a niveles de baja tensión, ¿no? Sobre todo en México 127, 220 volts,
y ya se puede consumir. Sin embargo, vale decirlo que detrás del suministro eléctrico, detrás de la cadena, eh, de lo que es la generación eléctrica, existe una cadena de suministro del energético primario. Para el caso del gas natural, pues podemos observar que se tiene que hacer una exploración de los campos donde se presume que puede haber gas natural, ¿no? Ahora ayudados incluso hasta con satélites, ¿no? Para observar esta cuestión de las geotermias, ¿no? Las líneas geotérmicas, y eso les puede dar cierta noción a la gente de perforación o de exploración. Posteriormente pues se perfora, lleva a cabo todo una gran cantidad de dinero en cuanto a pozos de perforación. Obviamente ya una vez que se obtiene, ¿no? Se extrae, se purifica, porque el gas natural no se puede en un momento dado utilizar así tal cual sale, muchas veces contiene bastante azufre, ¿no? Entonces se tiene que apartar ese contaminante, se licúa, ¿no? O sea que se hace líquido, ¿no? A alta presión, y ya se transporta de esa manera, se lleva a los lugares, ya sea en gasoductos, ¿no? A los lugares de consumo, o se transporta por vía marítima, ¿no? Después se lleva a plantas donde pasa nuevamente de ser líquido a ser gas, y ya después se envía, ¿no? A su consumo, pues por gasoductos en este caso, a centrales generadoras o al consumo industrial. Para el caso del petróleo, en la situación en las que se ocupa combustóleo, ¿no? Nuevamente se tiene que hacer estudios de exploración y prospección, después de perforación, de extracción, de transporte, de refinación y finalmente de distribución y comercialización, ¿no? O sea que detrás de un kilowatt hora eléctrico, pues muy seguramente hay una gran economía de escala para no solamente extraer petróleo o gas natural o combustóleo. Imaginen la cadena de suministro del combustible nuclear para el caso de las nucleoeléctricas. Se tiene que ir también, así como el petróleo y el gas natural, obviamente otro tipo de industria, pero también una industria extractiva. Se tiene que ir en busca del combustible nuclear, se tiene que purificar, se tiene que enriquecer, se tiene que dársele forma útil, se tiene que transportar de manera segura, ¿no? A los lugares donde se va a consumir este combustible, y todavía más. Una vez terminada su vida útil como combustible nuclear, incluso todavía sigue irradiando, aunque no a la cantidad como lo hacía en un inicio, se tiene que sepultar, llevar a lugares seguros el suministro nuclear, de combustible nuclear. Bueno, la seguridad de suministro de corto plazo, porque si bien es cierto, como seguridad de suministro eléctrico, uno podría decir, bueno, yo firmo un contrato con una compañía suministradora, independientemente de la que fuere, porque en un momento dado alguien dice, bueno, yo ya compro mi energía eléctrica a privados, o yo mismo me la genero en otra parte de la república y ocupo a la compañía suministradora como porteadora, como aquella que me lleve la energía de un punto a otro. La puedo generar yo mismo en otro lado, o puedo quizás hacer un contrato, ¿no? En donde especifique cierta calidad de la energía y que esté presente todo el tiempo que yo la requiera, ¿no? Y ahí en ese contrato pues se van a observar, se van a especificar a lo mejor durante el día cuánto llega a costar, porque en un momento dado puede ser que durante el día cambie el precio, ¿no? Y diga yo, bueno, me conviene, no me conviene, yo me genero ese pico de demanda adicional que en un momento dado exijan mis cargas durante el día, ¿no? Y eso más que nada implica la seguridad de suministro eléctrico. Ahora, la seguridad del suministro de corto plazo, ¿no? Se garantiza mediante un sistema energético que posibilite un servicio continuo, incluso ante situaciones climatológicas adversas, ¿no? Sobre todo en México, en las épocas de verano, tenemos una problemática inherentemente muy
de esta parte, es un problema de donde está ubicado México, es un problema de la geografía de donde está ubicado, pues que ya sea que en el Pacífico o en el Atlántico, muy seguramente durante el verano habrá huracanes. Y ya se sabe que en México, ¿no? Durante ese tiempo, pues se tienen que reconstruir, en el caso de que el paso de un huracán haya sido bastante catastrófico, las líneas de suministro eléctrico una vez pasando, ¿no? Entonces, en situaciones climáticas adversas muchas veces, y incluso nos lo mencionaba Santiago Barcón, dice, ya después de reconstruir 3 o 4 veces durante 10 años, ¿no? Las líneas de tendido eléctrico, nos seguimos preguntando, oigan, ¿y no saldrá más barato acaso hacer ese tendido subterráneo? Podría valer la pena, dado que puede ser que cueste el suministro o las líneas subterráneas 4 o 5 veces más que la línea de distribución, pero si no se va a echar a perder durante el paso de un huracán, pues ya valió la pena haber invertido en el tendido subterráneo una sola vez y no 4. Bien, pues dicho sea de paso, la seguridad de suministro de corto plazo pues está más asociada a la vulnerabilidad de un determinado sistema. Ya para el caso, pues habría que analizar, ¿no? Desde el punto de vista histórico y hacer una retrospectiva de las vulnerabilidades de un sistema, sobre todo considerando de una forma muy particular pues el caso mexicano, donde ya sea del Pacífico o del lado del Golfo de México, ¿no? Correspondiente al, incluso también el Mar Caribe, las vulnerabilidades que tienen no solamente las plataformas marinas ubicadas en el Golfo de México debido al paso de huracanes. Habría inclusive también que considerar lo vulnerable que puede ser un sistema eléctrico de potencia, como les ya había mencionado, a los sabotajes, ¿no? Que pudieran existir de parte de gente inconforme o de gente que busque hacer daño por medio de ese tipo de sabotaje, ¿no? Bien, la seguridad de suministro de corto plazo, ¿no? En una breve aproximación, los riesgos pues tienen que ver con los fallos técnicos, con los accidentes, condiciones meteorológicas, como es el caso que estamos viendo, ¿no? Los insuficientes mecanismos de flexibilidad, situaciones políticas, ¿no? Alguna nación que dependa de otra con la que no se lleve muy bien y que en un momento dado pues tenga que depender de ella para el suministro del energético primario o para el suministro de un energético que en un momento dado pudiera no considerarse combustible, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el afluente de un río que nace en una nación y que finalmente también abarca otra, y que alguien podría decir, bueno, si nos cortan el agua, pues también nos cortan la posibilidad de poder generar energía eléctrica, ¿no? O si desvían el río, ¿no? La parte superior que le corresponde a otra nación, pues ya no nos va a llegar el agua, ¿no? Ya no vamos a poder tener agua para los embalses. Conflictos geopolíticos, como les mencionaba, ¿no? Una nación, por ejemplo, como India, que tiene alrededor de ella naciones con las que no tiene buenas relaciones vecinales, pues tiene que pensar en un suministro de energía diferente al hacer contratos con los vecinos, ¿no? La ausencia de una regulación adecuada, roles y responsabilidades difusas y ausencia de planes ante contingencias. En cuanto a situaciones políticas, pudiera considerarse también, por ejemplo, algo muy específico de una América Latina que no tiene mucho, que ha estado haciendo uso de la democracia. Vamos a suponer que algunas naciones están saliendo de situaciones hegemónicas como partidos únicos en el poder,
otras de dictaduras militares de no hace mucho tiempo, otras tantas naciones de golpes de estado frecuentes, ¿no? Entonces, cuando observamos un subcontinente que no tiene mucho tiempo, que eh, la democracia ha ido permeando en ella, y no solamente eso, sino que se observan regímenes de izquierda en ocasiones, después cuando la gente se cansa de ellos, cambia a la derecha, y después cuando se cansa de ellos vuelve a la izquierda. Entonces se pueden observar situaciones en donde alguna nación con cierta tradición de izquierda o de derecha, de repente su vecino cambia, ¿no?, de régimen, y ahora le es adverso, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, a un Brasil que ha ido de eh, una buena cantidad de años, ¿no?, por el lado de la izquierda, ahora estando en la derecha, pues ya no se lleva tan bien con otras naciones que se han conservado en la izquierda. Entonces, esas situaciones también tienen que ver con la seguridad y suministro de corto plazo. En contraparte o en contrapartida, o la otra antípoda, ¿no?, podemos ver la seguridad de suministro de largo plazo. Precisa de fuentes de energía adicionales a las ya existentes, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, un Brasil que en el año 2000 tiene, y digo, para que suceda en Brasil, ya se imaginarán el tamaño del problema, un Brasil cuya generación eléctrica depende mucho todavía de los afluentes de los ríos que tiene, y que son bastantes, y que en un momento dado, debido a los fenómenos del niño, de la niña, ¿no?, al fenómeno Enos, ¿no?, de oscilación sur, se queda algunas presas sin agua, y el gran problema es, dice, bueno, ¿y ahora cómo suministro energía? Porque en ese entonces, hace 20 años, pues no tenía una gran cantidad de suministro dependiente de las termoeléctricas, y tampoco tiene muchas centrales nucleares. Entonces, he ahí la alternativa que nos presentan, ¿no? Se precisa de fuentes de energía adicionales a las ya existentes, de reforzar rutas y medios de transporte, de inversiones. Depende de un mayor número de variables que la anterior. Pero acá tenemos la ventaja del tiempo. La complicación se ve reforzada en el caso de estimaciones de un horizonte temporal mayor. Bueno, alguien podrá decir, ahora que se ha suscitado el problema del gas natural, pues, pongamos centrales nucleares. Sí, pero las centrales nucleares no se construyen en 3 días, ni en 5, ¿no? Precisan de ubicarlas en lugares poco vulnerables a temblores, a sismos, que vale la pena decirlo, ¿no? Todo el cinturón de fuego del Pacífico va pues desde la cordillera de los Andes en Chile hasta la placa de Cocos en México, y en toda esa zona son frecuentes los sismos. Entonces, ¿dónde ubicarlas? Bueno, Laguna Verde está del lado de Veracruz, dice, bueno, de ese lado no tiembla mucho, pero no significa que no haya temblores, para no sufrir lo de Fukushima, por decirlo de alguna manera. Entonces, ubicar centrales nucleares implican estudios serios y prolongados, ¿no? ¿Quién me va a suministrar el combustible nuclear? ¿O puede la nación misma hacerlo? Preguntas, y que se generan precisamente a la hora de pensar en el suministro de largo plazo. Bueno, los riesgos en el suministro de largo plazo es ausencia de suficiente producción por agotamiento de reservas. En el caso, por ejemplo, mexicano de Cantarell, el petróleo que se extrae de esa zona ya no es tan abundante como en el año 2003 o 2004. Cambios en los ritmos de producción de los países productores. La revista Energía Hoy, una revista seria de cuestiones energéticas, decían, oigan, ¿y qué pasa si en un momento dado donde se empieza a perforar para buscar petróleo, pues lejos de encontrar el petróleo encontramos gas natural? Bueno, eso es lo de menos, diría alguien, ¿no? Pero entonces tendríamos que ir reconfigurando las centrales termoeléctricas de combustóleo a gas natural. ¿Quién lo va a hacer y cuánto va a costar? ¿No? ¿La va a hacer el sector público o la iniciativa privada? Preguntas como esas. Y suficientes infraestructuras de transporte, ¿no?
O sea, tanto lo que es petróleo como gas natural implican economías de escala grandes, ¿no? Condiciones meteorológicas extremas, ausencia de contratos y acuerdos. Observen que ese es un problema bastante significativo cuando observamos, ¿no? Naciones serias en donde dicen, independientemente de quién gobierne, los contratos deben respetarse, ¿no? Entonces estamos hablando de un país de leyes y no de un país de caudillos, ¿no? Estamos hablando de un país en donde la ley se debe respetar, independientemente si se gobierna izquierda, el centro o la derecha, ¿no? Pérdida del balance de producción-demanda, por ejemplo, debido a los fuertes consumos de países emergentes, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, un gran crecimiento chino de hace unos años, que demanda mucha energía. India también, Corea del Sur, el mismo Japón. Crisis políticas en países productores y en los países de tránsito. Es el gran problema ruso del gas natural que tuvo con Ucrania, ¿no? Algo parecido. La generación, transporte y distribución de electricidad, que representa casi la mitad del consumo energético final mundial, y que también se obtiene a través de fuentes energéticas de combustibles no fósiles, junto con la seguridad y el funcionamiento eficaz de los sistemas eléctricos, constituyen factores clave para debatir sobre seguridad energética, ¿no? Cuando un mercado verticalmente integrado, como lo fue el mexicano, se empieza a desregularizar o a liberar actividades, ojo, eso no implica privatización, eso debe de quedar muy claro, ¿no? El hecho de que se invite a los privados a participar en la generación eléctrica no significa privatización, significa pasar de un modelo de una empresa única y de un modelo verticalmente integrado a un modelo híbrido en donde un particular, que obviamente va a producir energía con una muy alta eficiencia. ¿Y eso por qué? Pues porque no puede darse el lujo de perder dinero, porque lo suyo es un negocio, ¿no? Entonces, cuando, ¿no?, se invita a participar o las leyes lo permiten, la participación de privados en la generación de energía eléctrica, no es ello una privatización, porque no se está vendiendo un bien público o una instalación de generación pública a un ente privado. El ente privado compra su terreno, compra sus infraestructuras o las desarrolla para poder participar en el mercado eléctrico. Nuevamente, liberar actividades en el sector eléctrico no significa privatización. Si el mundo no consigue desplazar, dado que el tema del Congreso fue precisamente cambio climático, acá se dice la paradoja en cuanto a la seguridad de suministro eléctrico. Si el mundo no consigue desplazar un poco los combustibles fósiles de su papel principal en la economía energética, incluso aunque se pudiera superar con éxito los problemas generales sobre seguridad energética, esto favorecería paradójicamente el consumo de una mayor cantidad de combustibles fósiles de forma más rápida y por ende provocaría más gases de efecto invernadero, más daño que aceleraría el cambio climático. Y esa es una de las desventajas de la seguridad de suministro, ¿no? Alguien podría decir, bueno, las centrales nucleares no producen gases de efecto invernadero. Y sin embargo uno va a los seminarios permanentes de cambio climático en la UNAM y nos dicen el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua. Pero ese no daña, pero sí produce efecto invernadero. He ahí la gran cuestión en cuanto a centrales nucleares, ¿no? Van a producir bastante vapor, sí.
Sí lo van a producir. Independencia y seguridad de suministro. Vamos a empezar a definir qué es independencia energética. Lo digo porque pues los más altos connotados, ¿no? De la más alta magistratura de esta nación, pues hablan de ello. Y vamos a ver de qué están hablando, ¿no? Independencia energética y seguridad de suministro tienden a ser usados de manera indistinta para referirse a la capacidad de disponer de recursos energéticos de manera confiable. Sin embargo, existen diferencias conceptuales. Con independencia energética estamos hablando de la capacidad de producir la energía que se demanda a partir de fuentes autóctonas, es decir, directamente en el territorio nacional. Y ojo, acá no están hablando si son fuentes limpias o no lo son. Nuevamente. Y eso se comentó en la reunión de la red de energía. ¿Es el gas natural una energía limpia? Porque en todo caso, a las renovables debería etiquetárseles como energías mucho más limpias, porque no generan gases de efecto invernadero. Alguien podría manifestar, es que el gas natural, o lo han manifestado en los foros, ¿no? de gente conocedora, es que el gas natural no contamina tanto como el combustorio o el carbón. Y vamos con la gente que conoce de combustión y le preguntamos, ok, cuando quemo un kilo de carbón mineral, me produce un kilo de partículas, ¿no? De CO2, de CO, de diferentes gases de combustión y de partículas suspendidas. Y el gas natural, en su equivalente térmico o calórico del carbón, me genera 300 gramos de gases de efecto invernadero y de carbón quemado, obviamente, ¿no? Porque es un hidrocarburo, metano y butano, ¿no? Me tiene que generar carbón quemado una vez que se quemó, ¿no? No es lo mismo 300 gramos que un kilo completo, ¿sí? Pero no es lo mismo generar electricidad sin producir ni 300 gramos que producir los 300 o el kilo completo. Entonces, si vamos a hablar de energías limpias, pues hablemos de energías que ni siquiera contaminan, ¿no? Y que pueden ser autóctonas. Bueno, ambos conceptos convergen en la necesidad de proveer de forma constante el suministro eléctrico ante la demanda del mismo. Sin embargo, la independencia asume altos niveles de seguridad, no así lo contrario. Es decir, un país puede tener altos niveles de seguridad energética, pero no poseer independencia energética. Y vamos a considerar el caso, por ejemplo, de la India, ¿no? Cabe señalar que la seguridad energética que puede tener un país que no haya logrado su independencia está muy vinculada con el posicionamiento geopolítico y su supremacía en el orden mundial. Vamos a hablar de Japón y vamos a hablar de la Europa que no produce petróleo. La Europa que no produce petróleo, pues obviamente forman un bloque. Hace no mucho tiempo querían, ¿no?, que la Comunidad Económica Europea, hoy llamada Unión Europea, pues fuera lo que sería el equivalente a los Estados Unidos europeos, ¿no? Sin embargo, ahora con el Brexit, pues ha habido una gran falla, ¿no?, en esa gran unión. Y la Unión Europea pues busca el suministro o la seguridad de suministro mediante contratos de suministro con las grandes naciones productoras. Y aquí se puede observar la gran cantidad de gasoductos que salen de Rusia y que llegan a Europa. Y Europa pues lleva a cabo
una compraventa, una compra, mejor dicho, de mucho gas natural que viene de Rusia, ¿no? Y tienen esa seguridad pues porque tienen contratos de largo plazo, tienen contratos que en un momento dado ellos, hacer naciones con una fuerte tradición en cuanto a honrar sus contratos, pues con eso bastan, ¿no? Ellos dicen, bueno, sí, yo tengo la seguridad del suministro porque él me lo ha garantizado. Japón también. Japón, dado que es una nación rica, ¿no? En cuanto a ahorros que ha tenido, en cuanto al dinero que ha logrado acumular, pues puede asegurarse el suministro tanto de combustible nuclear como puede asegurarse el suministro de gas y petróleo, pues por los contratos que lleva a cabo con la gente que le suministra. Y sin embargo la India, ¿no? Dado con los problemas que tiene particularmente con sus vecinos, China, Pakistán, Bangladesh, ¿no? Requiere asegurarse el suministro eléctrico desde el interior, porque le es difícil comprar energía a sus vecinos, pues porque no se lleva bien con ellos. Bueno, acá vemos, ¿no?, a Japón y su transición energética. Japón es un actor muy importante en los mercados energéticos, es el cuarto mayor consumidor de energía, primer importador de gas natural, carbón y derivados del petróleo y tercer mayor importador de crudo. No posee apenas recursos propios por los que debe importar más del 80% de la energía que consume. Estados Unidos, ¿no?, tienen altos niveles de seguridad energética en combustibles fósiles para el transporte y altos niveles de independencia energética en electricidad. Tan es así que, digo, en cuanto a los intercambios energéticos con México, pues ahora sí que ellos suelen ofertar en electricidad barata, ¿no?, debido a la gran cantidad de centrales nucleares que tienen en su territorio, ¿no? Y aún así, hasta hace unos años, Estados Unidos producía la mitad del petróleo que necesitaba, la otra mitad la compraba afuera. Y debido al fracking, ¿no?, a la extracción que se lleva a cabo mediante fractura hidráulica, lograron incrementar, ¿no?, otro tanto más de producción de petróleo y dejando de comprar una muy buena cantidad, ¿no?, de lo que anteriormente compraba. Entonces, en ese aspecto Estados Unidos pues tiene una alta seguridad, pues porque tiene contratos con gente de Medio Oriente, particularmente hablando. Incluso también compra parte del petróleo mexicano, ¿no? Entonces, transitando de la seguridad y suministro a la independencia energética. Después de Fukushima, las ventajas de la energía nuclear, la estabilidad de suministro, protección del medio ambiente, eficiencia económica y alto grado de autosuficiencia por el reciclaje del combustible, ¿no?, se han visto contrastadas o contrarrestadas por sus inconvenientes, entre los que destacan claramente los problemas de seguridad colectiva, ¿no? Las fuentes renovables en la independencia energética. Después de Fukushima, Japón se convenció en reducir el peso de la energía nuclear y aumentar la importancia de las energías renovables, reestructurar el mercado de la energía eléctrica y hacer mayores esfuerzos de eficiencia y conservación de energía por las siguientes ventajas. Las ventajas de las renovables en la independencia energética. Fuentes renovables en la independencia energética. Bueno, las ventajas que pueden otorgar pueden ser que las renovables son autóctonas, esto es, no crean dependencia del exterior respecto al uso de energéticos primarios. Obviamente esto es muy aplicable a naciones que no tengan materias primas respecto a petróleo, gas natural y ya no digamos combustible nuclear.
bueno, tampoco causan impacto ambiental negativo, ¿no? No generan eh, dióxido de carbono ni otros contaminantes en su utilización. Inducen mayor diversificación energética y ese es un punto clave, ¿no? Finalmente una nación pudiera en un momento dado aprovechar muy bien, por ejemplo, el gas natural o el petróleo, ¿no? O la energía geotérmica, o como en el caso de Paraguay, ¿no? Que su matriz energética es 100% renovable, pues porque finalmente tiene a las cataratas de Iguazú que le proporcionan toda la energía que requiere y hasta vende una proporción similar a sus vecinos. Obviamente estamos hablando de un país que las cataratas de Iguazú son uno de los afluentes de agua más grandes que existen en el mundo. Y pues en el caso de Paraguay es un caso excepcional, obviamente, ¿no? Y digo, alguien en Paraguay difícilmente pudiera estar pensando en construir una central nuclear o una central termoeléctrica, que obviamente tiene, ¿no? Una o dos, pero las utiliza obviamente pues para fines de garantizar, ¿no? Un suministro en caso de que hubiese una falla en las hidroeléctricas, ¿no? Bueno, esta diversificación energética ha sido uno de los puntos claves que le han dado, por ejemplo, a Brasil, a naciones como México, ¿no? No solo depender, en el caso de Brasil, de los embalses de agua que pudieran tener un problema en cuanto a cuestiones de las lluvias, ¿no? Y finalmente, pues la generación renovable de nivel micro y mini, diseminada e instalada por y entre. Estas son también otras palabras clave. La generación renovable de nivel micro y mini, diseminada e instalada por la población, no por los gobiernos y tampoco por el sector privado, ¿no? Esto produce también independencia energética del común de la gente respecto a un mercado cautivo que tienen las grandes comercializadoras de energía eléctrica. Y con ello nos metemos a otra investigación, ¿no? En donde se habló del empoderamiento ciudadano en el sector eléctrico, debido al hecho principalmente de que las grandes comercializadoras de energía eléctrica, las eléctricas que le llaman en España, pues prácticamente eran las empresas que dictaban la normativa a el ministro de energía. Le decían, estas son las leyes que van a regir a partir de ahora. Y obviamente pues eran leyes que los beneficiaban únicamente a ellos, ¿no? Entonces, a lo largo de toda esta década se ha estado publicando y se ha estado investigando respecto al surgimiento de mercados regionales de energía y mercados de baja potencia. Porque si bien es cierto, las reformas energéticas, no solamente en México, sino en las diversas naciones que han ido avanzando hacia un mercado o hacia un sistema híbrido en donde participan tanto el sector público como el sector privado, se han dado cuenta de algo, ¿no? Precisamente que también es necesario, aparte del mercado mayorista, aquel donde se compran y se venden grandes cantidades de energía, se ha pasado a observar la necesidad de un mercado también donde se compren y se vendan cantidades más pequeñas de energía, ¿no? Continuando, bueno, pues la existencia de microgeneración renovable diseminada entre la población creciente puede llegar a diferir o reemplazar instalaciones de líneas de transporte. Elimina o difiere la necesidad de instalar subestaciones y también la
redundancia de redes eléctricas, lo cual no es poca cosa si se considera la resistencia social creciente a la instalación de este tipo de infraestructuras. Además, también por el impacto ambiental negativo que genera la tala de vegetación para la construcción del derecho de vía de su tendido, ¿no? Una de las soluciones que se le daba a la gente de la OLADE cuando lanzan su convocatoria para artículos que daban solución o dieran solución a los problemas energéticos de Sudamérica. Nos preguntaban qué se puede hacer para ello. Bueno, hay un problema identificado, ¿no? Que a lo largo de más de 40 años, ¿no? Desde los últimos y más marcado en los últimos 20 años, existe también una publicación, ¿no? Y una exposición también en los canales de YouTube acerca de lo que es el fenómeno ENOS, el cual debe incentivar una mayor interconexión entre las naciones de Sudamérica, ¿no? Tratando de emular o de llevar a cabo pues algo, una solución, ¿no? En el continente o en el subcontinente en Sudamérica se tienen problemas debido al fenómeno ENOS, al fenómeno del Niño, al fenómeno macroclimático ENOS, principalmente porque produce abundantes lluvias en cierta parte de Sudamérica y sequías en otra parte. Entonces la solución fundamental era, por una parte, la diversificación energética y por otra parte la interconexión entre las naciones, precisamente que en un momento dado tienen abundancia de agua y que en otro momento pudieran tener escasez de la misma, ¿no? Entonces la ayuda es una mayor interconexión entre naciones y también, ¿no?, la diversificación energética. El caso alemán y su adaptación al nuevo modelo. Bueno, con el primer shock del petróleo, el crack, en los años 70, en ese entonces el otrora presidente Jimmy Carter decidió reemplazar las tecnologías convencionales por generación solar. Pero el presidente Reagan, ¿no?, en los 80s gana las elecciones y se olvida de estos planes. Alemania compra a precio de saldo las patentes de estas investigaciones, ¿no? Irónicamente, una nación de vanguardia en cuanto a generación renovable como lo es Alemania, encuentra, ¿no?, la solución, ¿no?, en otra nación que tenía planes para llevar a cabo un mayor incremento de lo que son las tecnologías solar y eólica y las implementa en su territorio, ¿no? Un aspecto decisivo en Alemania fue la contribución ciudadana. En Alemania cualquiera puede ser productor de energía, por ejemplo a través del autoconsumo o balance neto. Aquí se conoce su nombre genérico intercambiable sería net metering. Y aquí en México sería autoconsumo balance neto, ¿no? Autoconsumo más en España. O simplemente vendiéndola a la red. Esto ha sido aprobado por la ley y por un programa de apoyo estatal conocido como las primas de tarifa. Otro aspecto es el Estado, que el Estado da seguridad jurídica al margen de los vaivenes políticos y legislativos. Al menos este es un país que se puede considerar serio incluso dentro de la misma Europa. Lo cual implica que pudiera gobernarle la izquierda, la derecha, la extrema izquierda, la extrema derecha, pero los contratos se van a honrar. Los contratos van a estar vigentes independientemente de quién gobierne. Porque finalmente esta solución la produce el ciudadano y no un partido político, ¿no? La situación de España en todo caso es el de una nación que, a pesar de seguir con el modelo alemán, ha sucumbido en parte a la presión de las grandes empresas eléctricas respecto a la inserción masiva de tecnología renovable entre su población y en principio porque no se ha podido hasta la fecha reglamentar contratos del tipo de medición neta. Lo que manifestaba anteriormente son las grandes comercializadoras de electricidad las que le llevan las leyes ya escritas o le llevaban las leyes ya escritas al ministro, ¿no?, de Industria y de Energía,
y le decían estas son las leyes. Obviamente leyes que les iban a favorecer completamente a ellos e iban a entorpecer el conocido como libre acceso a las redes eléctricas, ¿no? O como aquí en México se dice, piso parejo para todos. Y para todos implica que no va a haber excepciones, independientemente si voy a ingresar a generar 6 kilowatts o 6 megawatts, ¿no? Debe haber un acceso completo y no excluyente. Bueno, la clave de una independencia energética. Tampoco ha podido, bueno, la gente española bajar las tarifas eléctricas, y aunque la inserción de renovables era estimulado por el conocido medio de las primas en tarifa, este mecanismo, en palabras de las grandes empresas eléctricas, ha creado un enorme déficit de tarifa, aun cuando en realidad se debe más a las imperfecciones del mercado eléctrico que a la inserción propia de las renovables. Al día de hoy la prima de tarifas ha desaparecido, por lo que los generadores renovables que se instalen a partir de este año, que fue 2013, ya deben competir con la energía convencional a la par en el mercado eléctrico. Y bueno, entonces las primas en tarifa era una ley para incentivar la inserción de renovables, ya que hubo una buena cantidad. Dijeron, bueno, ya no es necesario incentivarlos más. La cuestión acá era precisamente el cuello de botella que crea un único mercado mayorista, ¿no? Ese es el gran problema. Bueno, el caso danés. El gobierno de Dinamarca ha anunciado que toda la energía que consuma el país debe proceder de fuentes naturales para el año 2050. O sea, faltan 30 años. Por ello, ahora quiere acelerar todos los proyectos de energía renovable. Bueno, en Dinamarca se está aprovechando actualmente la energía procedente del sol y del viento, que son dos de las fuentes de energía más importantes que nos ofrece la naturaleza, para poder ser un país 100% renovable y ecológico. Bueno, Dinamarca tiene como contraparte Paraguay. Y aun cuando Paraguay, la gente podría decir, pues bueno, son grandes centrales hidroeléctricas, ¿no? De las que no se consideran renovables en Paraguay, o digo, no solamente en Paraguay, en todo el mundo. Sin embargo, es limpia la generación hidroeléctrica, ¿no? Entonces no se le puede decir que no. Pero por otro lado, ¿no? Y esa es la gran incógnita, ¿podrá, ¿no?, una nación como Dinamarca ser 100% eólica y solar? Esa es una gran incógnita debido al hecho de la intermitencia, de la irregularidad que implica el energético primario, como lo es el viento. Bueno, el singular caso de Paraguay, les decía, la matriz energética de Paraguay se caracteriza por una elevada oferta de energía primaria de origen renovable y local. De acuerdo al balance eléctrico preliminar de 2009, ¿no?, el 58% de esta era hidroelectricidad y el 27% biomasa. Y el 15% era hidrocarburos, ¿no? En su totalidad son importados. Bueno, la inteligente apuesta de Noruega, aún siendo una potencia petrolera, ¿no?, extractora de petróleo del Mar del Norte, con tecnología de vanguardia para la exploración y extracción de petróleo en agua profunda, su gobierno ha planeado un intenso programa para dotarse de electricidad utilizando cada vez más recursos renovables, evitando usar combustibles fósiles, y con ello exporta la mayor cantidad de petróleo, reduciendo la posibilidad de depender ellos mismos de sus propios recursos fósiles. Bien, la gente de Paraguay no solamente dice nosotros no vamos a consumir petróleo, porque ha lanzado un fuerte programa hacia el auto eléctrico, sino que además se va a producir energía eléctrica, ¿no?, tanto por recursos renovables. Bueno, el crecimiento de México, porque tenemos que hablar de nosotros mismos. Y de acuerdo a Sarmiento, ¿no?, para que un país como México pueda crecer, y de verdad, no solamente crecer pues porque la economía haya caído al 12% y rebote, porque bueno, cualquier balón que se azote al piso primero va a caer y después va a rebotar. Es obvio que tiene que rebotar, ¿no?, porque lo que ha pasado ha sido una crisis temporal, ¿no?, y de la cual no se puede quedar uno ahí. Uno no es
O sea, el crecimiento que ha tenido México no ha sido insostenible, ¿no? Si bien es cierto, es un país muy, muy manufacturero, su dependencia de los ingresos petroleros es cada vez menor, ¿no? Para que una nación como México crezca, pero a un punto, ¿no? En un punto de crecimiento normal, no de rebote, como les decía, ¿no? Al 5% anual es necesario que invierta un 21% de su Producto Interno Bruto aquí mismo. Y esta cantidad no la puede invertir la administración del gobierno. Ni por que haga lo que haga, no lo va a poder hacer. Y ni ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Porque ese dinero no lo tiene porque no lo puede recaudar. Y no porque no lo pueda recaudar desde el punto de vista, sino porque no es de él. El dinero es de toda la nación. Estamos hablando del Producto Interno Bruto, ¿no? Es necesario que la mayor parte de la población participe activamente en ello. La inversión extranjera no alcanza a cubrir un porcentaje que se pueda considerar tan siquiera importante, por lo que es necesario crear una estrategia para desmantelar las restricciones obsoletas que impiden las inversiones trascendentes en rubros como la generación eléctrica por medio de sistemas de microgeneración de cualquier tecnología. Bien, ¿no? Hemos pasado, y ya de mucho tiempo, ¿no? De unos 40 años para acá hemos pasado de gobiernos absolutistas a gobiernos de participación ciudadana. Y hemos pasado, ¿no? De una mentalidad de que todo lo tiene que hacer el Estado a una mentalidad de que ahora la mayor parte de todo lo tiene que hacer el ciudadano, ¿no? Entonces, invertir en energía no es una cuestión ya de Estado ni de gobierno, es una cuestión de cada ciudadano. Bueno, desde la perspectiva que cada cual pueda generar y consumir energía por medio de contratos de compra-venta y no solo por medio de contratos de intercambio energético. Y podemos decir que ahora esto es una realidad, salvo que hubiese, ¿no?, una antirreforma. En teoría y en la práctica, ¿no?, podemos conectarnos por medio del contrato net metering, intercambio energético, o por medio del contrato de net billing, en donde en un momento dado cualquier ciudadano, obviamente pagando impuestos, puede comprar y vender energía eléctrica, ¿no? Será necesario, por tanto, crear investigación, pero de carácter tecnológico, para ir transitando de una red eléctrica actual pasiva a una red eléctrica inteligente, ¿no? Y esto no se puede dar de la noche a la mañana. No podemos tener hoy un apagón y mañana o en 2 semanas encenderlo y ya todo es inteligente. No, tenemos que ir transitando en varias etapas para llegar finalmente a tener una red eléctrica inteligente en donde se pueda tener participación ciudadana de cualquiera, ¿no?, en cuanto a generación y consumo de energía eléctrica, ¿no? De eso, de las etapas intermedias, ya también hemos publicado, se ha hablado de ello. Y la pregunta, en conclusión, es: ¿cuál es la apuesta o cuál será la apuesta mexicana? ¿Seguridad de suministro o independencia energética? Porque esta última se tiene, sin embargo, cada vez se depende más del gas natural. Hoy, en este febrero de 2021, nos damos cuenta del gran peligro de depender mucho de un solo energético. Y alguien podría decir en la radio: es que el gas natural es un combustible de transición. Sí, pero las centrales generadoras que consumen gas natural tampoco son elementos que se puedan construir y desconstruir en 2 o 3 días. No son modulares, aunque algunas de ellas sí. El asunto es que hoy nos damos cuenta que depender mucho de un solo energético es un gran peligro, ¿no? Sobre todo porque tiene que importarse una buena cantidad de él. ¿Qué beneficia más a México? ¿O a cada mexicano? ¿O a las empresas estatales? ¿Bajo qué modelo podemos ayudar más a la lucha contra el cambio climático? Esa es otra pregunta. Bueno, esto
en su tiempo, en 2013, fue producto del trabajo de investigación multidisciplinar 1533 y el módulo 4 2013-0226. ¿No? Este fue un proyecto financiado por la Secretaría de Investigación y Posgrado. Y bueno, les agradecemos el favor de su atención. Gracias. Arigato, merci, obrigado.